Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Oh, qué Dios tan maravilloso tenemos. Gracias. Dios es bueno, amén. Sean todos bienvenidos en esta noche. Qué gozo estar en la casa de Dios una vez más y poder exaltar su nombre, poder adorarle, poder simplemente darle la gloria, amén. Cantarle y derramar nuestro corazón delante de su presencia y decirle cuánto le necesitamos, cuánto le amamos. Es siempre un gran privilegio que Dios nos concede el que podamos estar juntos como iglesia, como pueblo, como familia, para darle gloria a su precioso y poderoso nombre. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Sean todos bienvenidos en esta noche. Quiero invitarle a que por favor salude a algunas personas ahí a su alrededor. Dele un caluroso saludo, una sonrisa, una bienvenida a sus hermanos. Muchas gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Están soplando vientos de avivamiento, amén. Esto es una realidad. No es ya simplemente lo que hemos leído, lo que hemos orado, lo que hemos estudiado y aprendido de otros momentos en la historia donde Dios ha derramado de su Espíritu Santo con el único propósito de volver el corazón del hombre hacia Dios, amén. Porque esa es una de las principales señales de un verdadero avivamiento, que el corazón de la gente se vuelve a Dios con todas sus fuerzas. La gente se vuelve a Dios. La gente recobra una profunda conciencia acerca de la realidad de Dios y de su presencia sobre nuestras vidas. Y eso evidentemente conlleva que nuestros corazones se sientan impulsados al arrepentimiento, porque pues la cercanía de Dios siempre trae convicción, siempre nos guía a reconocer que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestro descuido, quizá de nuestra indiferencia a la voluntad de Dios. Pero una vez que nosotros nos rendimos, ahí es donde nuevamente el fuego de Dios comienza a arder en las vidas y en los corazones de todos aquellos que abrimos el corazón, amén. Amén. Están soplando vientos de avivamiento, iglesia, y debemos estar expectantes y sedientos, porque creemos que en cualquier momento Dios puede derramar también su gloria sobre este lugar y sobre esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Quiero que leamos una escritura, permítame, en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, por favor. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Este pasaje describe el momento cuando el rey Salomón está consagrando aquel
glorioso e imponente templo en la ciudad de Jerusalén, que había sido construido exclusivamente para que la presencia de Dios morara en medio de su iglesia, de su pueblo, en ese momento, como siempre ha sido el diseño y el deseo de Dios. La Biblia dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Había esta duda, o yo percibo como asombro y al mismo tiempo duda acerca de cómo es posible que un Dios tan grande, tan poderoso, que Él mismo describe, los cielos de los cielos no lo pueden contener, ahora pueda morar sobre la tierra, o pueda morar sobre un lugar específico en la tierra. En este caso, el templo que Dios mismo había mandado a construir a Salomón en la ciudad de Jerusalén. Vamos a tocar algunos puntos bien importantes en relación a el valor que tiene la presencia de Dios en medio de su pueblo, amén, para que se pueda despertar un anhelo en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren ver a Dios derramar su presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra ciudad? Porque todo comienza a veces con un individuo, luego con un grupo de personas, y luego eso puede impactar ciudades enteras completamente. ¿Alguien dice amén? Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Debemos entender en primer lugar que uno de los anhelos más grandes de Dios nuestro Padre, y esto desde el principio de los tiempos, ha sido tener un lugar especial entre nosotros. Es bien importante. El diseño de Dios nunca ha sido estar por allá en una galaxia lejana, por una dimensión distante de nosotros, separado, alejado de su creación. Nunca ha sido ese el diseño de Dios. Repito, uno de los anhelos más grandes de Dios desde el principio de los tiempos ha sido tener un lugar especial entre nosotros. Diga conmigo, un lugar especial entre nosotros. Un lugar donde su presencia more, y no solamente eso, donde su presencia también se manifieste. Gloria al Señor. Sabemos perfectamente que Dios mora en un reino eterno, lo que la palabra de Dios llama el reino de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba a orar, Él dijo: ustedes pues oren de la siguiente forma: Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Así que es una realidad que Dios mora en los cielos, no en el cielo que nosotros conocemos, en el espacio exterior, sino más allá de la creación, en la eternidad, en los cielos. Por eso dice aquí: he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios mora en un reino eterno, en el cielo mismo. Sabemos que Dios mora en un reino eterno y que su deseo ha sido siempre tener un lugar especial entre los hombres, y se lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Porque primero, y esto sucede justo durante la creación, Dios mora en la tierra con el hombre en un huerto. Diga conmigo, en un huerto. Todos sabemos la historia. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, pero antes de eso, Dios crea el universo, Dios crea la tierra, Dios crea los animales, Dios crea las plantas, Dios crea todo lo que existe en este planeta, y luego Él crea un huerto, y entonces Dios pone al hombre en ese lugar. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y luego a la mujer de la costilla de ese hombre. Adán y Eva fueron creados en la misma presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Dios formó al hombre con sus propias manos y que después sopló en él aliento de vida.
y llegó a ser el hombre un ser viviente. Así que Adán y Eva fueron creados en la presencia de Dios. Yo siempre he dicho que lo primero de lo que Adán se hizo consciente inmediatamente después de ser creado fue de la gloriosa presencia de Dios que lo rodeaba y que lo envolvía. Amén. Así que el Edén, el jardín del Edén, fue el primer lugar donde el hombre y Dios tuvieron comunión. Esto nosotros lo leemos en el libro de Génesis. Si me acompaña, por favor. En Génesis capítulo 2, verso 7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, o espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Así que el Edén, escuche esto, desde el momento mismo de la creación del ser humano y de la tierra, de todo lo que existe, de todo lo visible, el huerto, el Edén, fue el primer lugar donde Dios y el hombre tuvieron comunión. La palabra de Dios dice que Dios se paseaba en medio del huerto. Su presencia moraba allí, justo con Adán. Así que el huerto fue el primer lugar donde Dios moró en medio de su creación y donde Dios moró con el hombre. Lo primero que Dios hace. Sabemos perfectamente que eso no duró mucho. Dios le dio algunas indicaciones al hombre. Él tenía cierta responsabilidad. Y entonces, eventualmente, Adán y Eva fueron echados de ese lugar por razón del pecado. Siglos más adelante, Dios llama a un hombre, Abraham, el padre de la nación de Israel. De Abraham viene toda una descendencia de gente que estuvo cautiva en Egipto como esclavos. Pero una vez que Dios los liberta de ese lugar de esclavitud, los lleva a otro lugar diferente, pero en el proceso Él les manda a construir un tabernáculo en el desierto. ¿Alguien dice amén a eso? Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo. Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 7, verso 44, aunque solo leemos en Éxodo la historia, pero aquí está recapitulando eso que sucede. Dice la palabra de Dios: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como Dios había ordenado, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Así que después del huerto, siglos más adelante, Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo que era un templo desmontable, un templo portátil. Dios llevaba a la nación de Israel por el desierto para llegar a la tierra prometida, y entonces les mandó a construir este santuario portátil, este templo en medio del cual él pudiera morar. Dios mandó a Moisés construir un tabernáculo para morar una vez más en medio del pueblo. O sea, el propósito del huerto era Dios morar en medio del hombre, y ahora el propósito del tabernáculo es exactamente lo mismo. El deseo de Dios, escuche bien, era tener un lugar de comunión, Él mismo habitar en medio de su pueblo. Y en ese tabernáculo, usted lee en el libro de Éxodo, Dios se manifestaba al pueblo. Dios hablaba con Moisés. Había una columna de fuego sobre el tabernáculo que iluminaba el campamento durante la noche. Y había también una nube sobre el tabernáculo que cubría el campamento y lo protegía del calor del día.
Y la gloria de Dios se manifestaba continuamente en ese tabernáculo, porque recuerde, el tabernáculo también tuvo esa misión de ser el lugar donde Dios quería morar en medio de su pueblo. Usted lee a lo largo de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia después del Génesis, los 4 libros siguientes después del Génesis. Como Dios habitó en ese tabernáculo, se manifestó a través de ese tabernáculo, guió al pueblo en ese tabernáculo, tuvo comunión con el pueblo y el pueblo se acercaba y se relacionaban con él en ese tabernáculo, hasta que finalmente la impiedad en los días de los jueces sacó a Dios de ese tabernáculo que tenía por objetivo ser el lugar donde Dios moraba en medio de su pueblo. Ahora, hubo un rey, el rey David. ¿Cuántos saben del rey David? Que no fue el primer rey de la nación de Israel, sino fue más bien el segundo rey después de Saúl. Qué interesante que dice la palabra de Dios que aquella arca que Dios había mandado a construir, donde se manifestaba la presencia de Dios, esa arca que estaba dentro del tabernáculo de reunión que habían traído el pueblo de Israel a la tierra prometida, esa arca que moraba en el tabernáculo fue sacada afuera. Los 2 hijos de un sacerdote, hombres impíos, hijos del sacerdote Elí, sacaron el arca del tabernáculo y se la llevaron en una batalla porque pensaban que Dios estaba con ellos. Perdieron en la batalla, los hijos de Elí murieron y los filisteos se llevaron el arca, se la llevaron cautiva el arca. Pero el arca trajo muchos estragos por allá en Filistea. Esta gente anduvo llevando el arca de aquí para allá, porque la realidad es que donde quiera que ellos llevaban el arca les traía muchos problemas, muchos conflictos, enfermedad y cuánta cosa, porque era una cosa santa. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Así que la enviaron a casa de una persona que tenía un interés genuino por la presencia de Dios. Y entonces por ahí estuvo el arca perdida por, creo que como 20 años aproximadamente. El primer rey Saúl nunca se interesó realmente en traer el arca de regreso. Pero cuando David apareció, una de las primeras cosas que él hizo fue: vamos a traer el arca de regreso a la ciudad, al lugar donde pertenece. Gloria al Señor. Así que David trae el arca del pacto a su ciudad y le construye una tienda en su misma casa. Vea cómo el arca, cómo la presencia de Dios está de alguna forma moviéndose en distintos lugares. Primero en el huerto, luego en el tabernáculo de reunión con Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Después de que el arca fue sacada del tabernáculo, fue traída de regreso por David a su propia casa, a la ciudad de David. Gloria al Señor. Dios trajo el arca del pacto a su ciudad y dice la palabra de Dios que le hizo una tienda en su casa. Y por alguna razón parece que Dios se sentía muy bien en ese lugar, porque hay una profecía que dice que Él levantará el tabernáculo caído de David. Gloria al Señor. Se refiere a ese tiempo donde Dios estuvo en esa tienda que le construyó David. En esa tienda, en ese lugar, David lo adoró. Instituyó inclusive un ministerio de adoración continuo, que estuviera cantando y alabando y glorificando el nombre de Dios. David amaba tanto la presencia de Dios que organizó a un grupo de personas, músicos, ministros de alabanza, para que estuvieran entonando cánticos continuamente delante de la presencia de Dios por 24 horas al día. 24 horas al día. Y en esa tienda parece que Dios se sentía muy bien, porque se le adoró, se le reconoció, se le amó. Y ahí, en ese tiempo, fue cuando nació en el corazón de David el hacerle a Dios una casa permanente. Recuerde, cuando el tabernáculo fue construido, el tabernáculo se movía de lugar en lugar, y ahora Él la había traído a un lugar temporal. Pero lo que David quería era hacer una casa para Dios, para que la presencia de Dios morara finalmente en medio del pueblo y dejara de andar yendo de un lugar a otro. Gloria al Señor. Así que gloria a Dios,
David tiene el deseo de construirle una casa al Señor, pero Dios le dice: no, tú no me vas a construir una casa, tu hijo va a ser el que me va a construir la casa. Se refería a Salomón. Así que David lo que hizo fue que preparó durante mucho tiempo recursos económicos para que pudiera construirse el templo de Salomón. Inclusive Dios le dio a David los planos de cómo debía ser el templo. No fue que simplemente le construyeron un templo como ellos querían. No. Dios mismo le dio a David todas las indicaciones, todas las medidas, todos los diseños, todas las formas acerca de cómo ese templo tenía que ser construido. Le dio el diseño, pero él no podía construirlo, debía ser su hijo el que construiría ese lugar. Pero entonces nuevamente observamos, Dios está ahora morando en medio de su pueblo, en la ciudad de David, desde donde Dios en alguna forma habitaba con el pueblo de Israel. Así que en los días de Salomón, quien había recibido de parte de David la encomienda de construir un templo, se dispone a hacerlo. Y entonces es el pasaje que estamos leyendo. Ese templo fue un templo impresionante, un templo fastuoso, un templo grande, un templo que fue construido con los mejores materiales, un templo que fue diseñado de una manera extraordinaria, excelente, fastuosa, paredes cubiertas de oro. Era una cosa impresionante. Ese lugar fue construido en la ciudad de Jerusalén. Gloria al Señor. Y entonces nosotros leemos que el día de la dedicación, cuando Salomón y toda la gente que le ayudó por fin terminan el templo, Salomón hace una oración que es parte de lo que estábamos leyendo. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Así que Salomón le edifica un templo a Dios. ¿Con qué propósito? El mismo propósito, para que Dios habitara en medio de ellos. Parece que el templo de Salomón por fin anunciaba el lugar definitivo que Dios ocuparía para morar. Sabemos que no iba a ser así. Dios le dio indicaciones a Salomón que él moraría en ese lugar, estaría en ese lugar siempre y cuando la nación obedeciera a los principios, a los parámetros, a las directrices que Dios le daba. Si ellos lo abandonaban, Dios se iba a alejar de ellos. Si ellos comenzaban a adorar a otros dioses, Dios se iba a alejar de ellos. Dios iba a dejar ese lugar, ese templo, gloria al Señor. Pero mientras la palabra dice que cuando ese templo fue edificado, el día de la consagración, una nube gloriosa llenó todo el templo. Una nube gloriosa de la presencia de Dios saturó aquel lugar de una manera poderosa, de tal forma que todos los ministros, que todos los sacerdotes, que todos los músicos, los cantores, dice la Biblia, que no podían estar de pie para ministrar, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Sabe que siempre ha sido el anhelo de Dios que su gloria llene la casa donde se le adora, llene la casa donde se le busca, llene la casa donde le cantamos a nuestro Dios? Nosotros debemos de cuidarnos de no acostumbrarnos a que las cosas tienen que ser así como las hemos experimentado quizá por mucho tiempo. Tenemos visitaciones especiales de la presencia de Dios de vez en cuando. Tenemos domingos donde la presencia de Dios se siente muy fuerte, donde personas son ministradas. El martes tuvimos una reunión poderosa de oración y se sentía la presencia de Dios y Dios se movió en alguna forma. Pero quiero decirle algo: no hemos visto todavía lo que Dios ha sido su plan por siempre hacer en medio nuestro. Gloria al Señor. Dios quiere derramar su gloria. ¿Alguien dice amén a eso? Dios quiere derramar su presencia. Dios quiere, gloria al Señor, llenar su casa, llenar su iglesia de tal forma que aún nosotros no podamos ni siquiera estar de pie, porque su gloria es tan maravillosa y tan poderosa que nos sentimos realmente quebrantados, humillados. Solo queremos adorarle y solo queremos postrarnos delante de Él. Bueno, cuando el templo de Salomón fue consagrado y fue inaugurado, la Biblia dice que la gloria de Jehová llenó
toda la casa donde estaban reunidos. Y la gente no podía estar de pie para ministrar. La presencia fue tan fuerte y tan poderosa. Así que Dios se manifestó. Dios habitó ahí, en medio de su pueblo. ¿Cuál ha sido siempre su anhelo? ¿Cuál ha sido siempre su deseo? Pero eso no fue permanente. Porque escuche bien esto. Tampoco fue diseñado para ser permanente. Mire qué maravilloso es Dios. Esas cosas solamente eran como un vistazo de lo que realmente Dios quería hacer. Dios moró en un huerto con el hombre, y el pecado trajo división, como dice el profeta, entre la humanidad y Dios. Y luego Dios moró en el tabernáculo, y luego Dios moró en el tabernáculo de David, o en la ciudad de David, en una tienda. Y luego ahora Dios mora en un templo, en el templo de Salomón. Gloria al Señor. Pero una vez más, porque no estaba diseñado para ser permanente, la presencia de Dios abandonó el lugar de su morada por causa del pecado, y eventualmente ese templo fue destruido en distintas ocasiones. Ese templo fue destruido en creo 2 ocasiones a lo largo de la historia. Hoy no existe, lo que existe es un muro, un vestigio de ese templo. Usted ha escuchado hablar en la ciudad de Jerusalén, el muro de los lamentos, donde van todas las personas, los rabinos, todos los judíos ortodoxos a orar, a buscar a Dios. Bueno, ese templo, ese muro donde oran ellos, es un vestigio del templo de Salomón. Lo único que quedó. Eventualmente, según la profecía, nuevamente será construido el templo en el mismo lugar, con el propósito de recuperar el sistema de sacrificios, etcétera, etcétera. Pero esa es otra historia. El asunto es que una vez más la presencia de Dios abandonó el lugar de su morada, y todo esto por causa del pecado. Pero entonces, escuche bien, Dios viene a morar entre los hombres en la persona de Jesús. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ahora Jesús es esa gloriosa presencia encarnada, el amor encarnado de Dios, el Verbo de Dios, quien toma la forma de un hombre. Y entonces, escuche bien, nunca Dios se había acercado tanto como en esos días cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora Dios nuevamente, pero en forma corporal, en la persona del Señor Jesucristo, venía nuevamente a la tierra, gloria al Señor, a morar entre nosotros. ¿Sabe que nunca Dios había contemplado tan cerca su creación? Y nunca su creación había palpado tan íntimamente a su Creador hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuevamente Dios, escuche, en un sentido está morando en medio de su pueblo, pero ahora en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted puede ver a Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, como Dios siempre ha querido estar entre nosotros. Dios siempre ha querido morar entre nosotros. Nosotros, los seres humanos, hemos sido rebeldes, lo hemos rechazado, le hemos dado la espalda. Dios nos da una oportunidad, pero nuevamente Dios viene a establecer un sistema mediante el cual Él puede estar en medio de nosotros. Repito, primero fue el huerto, y luego fue el tabernáculo, y luego fue la tienda de David, y luego el templo de Salomón. Dios siempre queriendo morar entre nosotros, y nosotros dándole la espalda, y nosotros ignorándolo, y Dios siempre intentando hacer el cómo poder vivir en medio de nosotros. Ahora en la persona de Jesucristo nuevamente Dios viene a morar en medio de su pueblo. Sabemos la historia. Nuestro Señor Jesucristo es rechazado, es crucificado. Dios lo sabía, esto era el plan. Pero antes Él ya se había manifestado a sus discípulos, a sus apóstoles, a la gente, a todos aquellos que creyeron en Él. Así que nuestro Señor Jesucristo muere en una cruz, derrama su sangre, es sepultado, resucita al tercer día. Por 40 días Él les da indicaciones a sus discípulos, les habla acerca del reino de Dios, y luego asciende a la diestra del Padre. 40 días después de la Pascua asciende Jesús. Y 10 días después, diga 10 días después,
de que el Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre, sucedió algo que sí iba a cambiarlo absolutamente todo. Gloria al Señor. Porque recuerde, el deseo supremo de Dios es siempre morar en medio de nosotros, su iglesia. El día de Pentecostés, 120 personas estaban reunidas en un aposento alto esperando la promesa del Padre. ¿Sabe cuál era esa promesa? El Espíritu Santo de Dios. 120 personas orando, 120 personas pidiéndole al Señor que cumpla la promesa que Él ha hecho de enviar a su Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra de Dios: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual llenó la casa donde ellos estaban reunidos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, escuche bien, se revela cuál era realmente el diseño de Dios. Recuerde, el anhelo de Dios siempre ha sido morar en medio de su pueblo. Primero en el huerto, luego en el tabernáculo, después en la tienda de David, luego en el templo de Salomón y luego en la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora por primera vez la presencia de Dios no viene a morar a un lugar geográfico necesariamente, sino viene a morar justo adentro, diga conmigo, adentro de todos los creyentes. ¿Se da cuenta? Como el propósito de Dios era no simplemente estar en medio de nosotros, sino realmente morar en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés, la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y entonces ahora realmente Dios está morando en medio de su pueblo, pero se refiere al corazón. Diga el corazón. Quiero decirte algo, iglesia: Dios quiere morar en tu corazón. Ahora tú eres el templo, ahora tú eres el huerto, ahora tú eres el tabernáculo, ahora tú eres el templo, ahora tú eres el lugar donde Dios quiere vivir, el lugar donde Dios quiere morar. ¿Alguien dice amén a eso? Ahí en tu corazón, ahí adentro de tu espíritu es a donde el Señor ha querido estar siempre. Entendemos entonces que realmente cuando Dios decía: habitaré y andaré en medio de ellos, era más allá que simplemente conmigo o junto a mí, sino dentro de mí. Porque la iglesia ahora, escuche bien, es el lugar donde Dios vive entre nosotros. Dios vive entre nosotros. Y su anhelo y su deseo es manifestarse. Diga manifestarse. Diga revelarse. Diga obrar, tanto en ella, la iglesia, como a través de ella. Durante mucho tiempo se ha menospreciado la presencia de Dios en medio de su pueblo. Yo me doy cuenta cómo muchas veces nosotros mismos nos olvidamos de que el anhelo de nuestro Dios, de nuestro Padre, siempre ha sido morar en medio nuestro, tan cerca como nuestro corazón, como nuestra alma, como nuestro espíritu. Pero no quiere estar simplemente ahí como escondido en un lugar, sino que realmente su deseo es manifestarse, su deseo es revelarse. Así que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos ahora reconocer que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y si somos el templo del Espíritu Santo, ¿cuál era el propósito del templo? Sí, que Dios tuviera comunión con el hombre, pero en el templo se adora a Dios. En el templo se honra a Dios. En el templo se tiene comunión con Dios, se busca a Dios y también se obedece a Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios, por medio del Espíritu Santo, mora dentro de nosotros, de nuestros corazones, y comenzamos a entender que ese siempre ha sido el anhelo y el deseo de Dios, comenzamos entonces a apreciar, a valorar todo lo que Dios es y todo lo que Él quiere hacer. Gloria al Señor. La iglesia es el lugar donde Dios había deseado habitar desde la creación misma. Y quiero decirle que todavía falta un paso.
Escuche bien, mire esto. Recuerde, ¿Dios está dónde? Padre nuestro que estás en... Dios mora en un reino eterno. Así que Dios crea el universo, Dios crea la tierra, Dios crea los seres vivos, Dios crea al hombre y la mujer, y Dios crea un huerto y pone ahí al hombre. Entonces Dios viene a morar en el huerto con el hombre. Es Dios quien viene a morar en medio de nosotros, pero es el que viene. Y entonces de ahí al tabernáculo, de ahí a la tienda de David, de ahí al templo de Salomón, de ahí a la persona de Jesús, de ahí el Espíritu Santo de nuestros corazones, y todavía falta un paso más. Ahora nosotros con Dios en la eternidad. Escuche bien esto, que si bien ahora estamos en esta etapa donde somos el templo del Espíritu Santo, la promesa es en sí la vida eterna. La promesa es en sí que un día usted y yo vamos a morar con Él en el templo de Él. Alguien dice amén a eso, gloria al Señor. La Biblia dice que Él hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Estaremos morando en la ciudad celestial ahora, gloria al Señor. Nosotros somos los que nos vamos a mudar con Él. Primero Dios se mudó con nosotros, pero eventualmente nosotros nos vamos a mudar con Él. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, aleluya. Cuando en ese día usted y yo vamos a conocer a Dios realmente. Hoy lo conocemos a la luz de las Escrituras y por medio de la fe. Y tenemos estas experiencias maravillosas, estas visitaciones poderosas, estas intervenciones divinas. Pero vendrá un tiempo cuando ya no vamos a necesitar la fe, porque la fe es la conexión entre el cielo y la tierra, entre nosotros y todo lo que Dios ha destinado para nosotros. Pero vendrá un tiempo cuando usted y yo realmente, y de manera literal y de manera eterna, vamos a estar disfrutando realmente de Dios en su presencia. Lo vamos a conocer personalmente. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así que mientras nosotros estamos en pudiéramos decir, en esta etapa previa a la consumación de todas las cosas, tenemos que aprender a amar la presencia de nuestro Dios. Quiero que usted entienda algo: la presencia de Dios es un regalo. La presencia de Dios, yo siempre he dicho, es el bien más preciado de la iglesia de este lado de la eternidad. Si usted y yo aprendemos a valorar la presencia de Dios, empezamos a desarrollar hambre y sed por esa presencia, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado sin medida, y nosotros comenzamos a orar y comenzamos a pedir y comenzamos a rogar a Dios que su presencia gloriosa la llene todo, que llene nuestra vida, nuestro corazón, nuestra casa, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestra iglesia, nuestra ciudad. Escuche bien, vamos a ver cosas que nunca antes imaginamos que podían ser posibles. Hoy estamos viendo pequeñas vislumbres. Cientos y cientos de personas rindiéndose delante de los pies del Señor, adorando por días enteros, confesando sus pecados, testificando acerca de la realidad de Dios en sus vidas. Y eso no es solamente para un lugar en alguna ciudad, eso es para la iglesia. Diga, eso es para la iglesia, eso es para nosotros. La pregunta es: ¿tenemos hambre por Dios? ¿Tenemos hambre por la gloria de Dios? ¿Tenemos hambre por el Espíritu Santo? Porque si la respuesta es sí, entonces déjeme decirle que el Espíritu Santo va a llenar de gloria también esta casa, como llenó el huerto, como llenó el tabernáculo, como llenó la tienda de David, como llenó el templo de Salomón, cuando nuestro Señor Jesucristo vimos su gloria. Pero ahora la gloria de Dios va a llenar también nuestro corazón, nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia y nuestras ciudades. Dar un aplauso a nuestro Rey, aleluya. Por eso yo le invito, y termino con esto: no nos conformemos con una religión,
No nos conformemos con simplemente venir a la iglesia y cumplir con un requisito religioso. Tengamos hambre por Dios y realmente querramos experimentar su gloria cuando estemos aquí. Gloria al Señor. Pidámosle a Dios que se derrame, que se revele, que nos visite de una manera poderosa y sobrenatural. Somos el templo del Espíritu Santo, pero Dios no quiere estar simplemente ahí escondido. Dios quiere manifestarse. Y cuando Dios se manifiesta, cosas sobrenaturales suceden. Las personas son liberadas. Las vidas son cambiadas, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, los matrimonios, los hogares. Dios obra de formas poderosas y grandes, porque Él es un Dios bueno y para siempre su misericordia. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos un momento, por favor, y que oremos en esta noche y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que derrame su presencia sobre nuestras vidas una vez más. Comience a orar, iglesia. Diga al Espíritu Santo: te necesito. Espíritu Santo, visita este lugar, visita esta casa, Señor. Visita mi vida, visita tu iglesia. Que tu gloria, Señor, se manifieste de tal forma que nosotros también, Señor, como aquellos en el templo de Salomón, no podamos estar de pie. Señor, que tengamos realmente una experiencia poderosa de tu gloria, de tu amor, de tu presencia, de tu salvación. Que venga, Señor, la realidad a nuestras vidas, la realidad de tu gloria y de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos haga salir, Señor, de la apatía o de la indiferencia, Señor, por las cosas espirituales. Que, Señor, nos liberte de esta fascinación que tenemos por el mundo y por las cosas del mundo y por el materialismo y por lo temporal, Señor. Cuando tu Espíritu Santo se manifiesta, Señor, y nuestros corazones realmente, Señor, despiertan nuevamente a la conciencia de tu gloria y de tu poder. Padre, esta fascinación por el mundo y por lo temporal y por lo terrenal y por lo material, Señor, se rompe, porque una vez más recuperamos la conciencia de lo eterno. Recuperamos la conciencia, Señor, de que hay una verdad eterna, hay una realidad eterna, hay un reino de Dios, Señor, y que esto que estamos viviendo, Padre, solamente es una etapa transitoria en dirección a lo que será permanente y verdadero. Pero que mientras estemos en esta tierra, Señor, nosotros podamos experimentar y disfrutar y vivir tu gloria y tu presencia, para que esa presencia, Señor, nos llene como llenó aquel templo en los días de Salomón, y podamos ser templos vivientes sobre la tierra, Señor, a través de los cuales tú te manifiestas y por medio de los cuales tú te revelas a la creación, tú te revelas a la sociedad, tú te revelas a la cultura, tú te revelas a la humanidad necesitada, a la humanidad sedienta de salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Visita la iglesia, Padre, porque la iglesia necesita ser avivada, porque la iglesia necesita, Señor, recuperar esta conciencia de lo eterno y encontrar libertad, Padre, de las ataduras, Señor, de lo temporal, de lo terrenal, de lo material, Padre celestial, que lamentablemente, Señor, están distrayendo, están robándose la atención de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Visita esta casa una vez más, visita tu iglesia, visita tus hijos. Yo oro, Dios Todopoderoso, que tú comiences a visitar personas en su casa, en su momento de oración. Gloria al Señor. Comiences a visitar corazones mientras ellos están orando, mientras ellos están buscando tu presencia en sus casas. Visita tu iglesia, Señor, derrama tu presencia gloriosa mientras oramos aquí en nuestras reuniones, Señor. Padre, sorpréndenos. Dile al Espíritu Santo: sorpréndenos, Señor. Y que mientras estamos orando, mientras estamos adorando, de repente, Señor, algo sobrenatural, algo poderoso, algo glorioso suceda. Señor, que los cielos se abran y que tu Espíritu Santo derrame su gloria y su poder. Estoy convencido, Señor, en el nombre de Jesús, que cuando tú vienes, nada puede ser igual. Nosotros no podemos ser iguales.
Nuestra vida no puede ser la misma, la iglesia no puede ser la misma, la reunión no puede ser la misma, la adoración no puede ser la misma, la enseñanza de la palabra no puede ser la misma, la iglesia no puede ser la misma, Señor. Somos necesitados, y Dios lo sabe, de un avivamiento, de un avivamiento. Hasta hace algunas semanas muchas personas llegaron a creer que los avivamientos eran realmente un mito, porque no había una sola persona viva que hubiera experimentado realmente uno. Pero ahora nos hemos dado cuenta que los avivamientos son reales, son verdaderos y suceden. ¿Cuántos quieren que nos suceda a nosotros también? Levanta tus manos y ora conmigo, por favor. Padre, envía un avivamiento a mi iglesia. Dile, envía un avivamiento a mi vida. Envía un avivamiento sobre esta ciudad y trae salvación, trae arrepentimiento, trae renovación, trae liberación, trae sanidad. Que las obras del diablo sean destruidas y que la iglesia arda en fuego, en fe, en pasión, en amor. Que Cristo sea visto una vez más en su pueblo, en su iglesia, y que la gloria de Dios llene esta casa en el nombre glorioso de Jesús. Te lo pedimos en esta noche. Dile un fuerte aplauso a mi Rey. Yo creo que ese aplauso puede ser mucho mejor que eso. Qué interesante que todo lo que nosotros habíamos visto y lo que habíamos hablado en algún momento acerca de lo que podía suceder es lo que está sucediendo. Para los que seguramente ya lo saben, el avivamiento de la Universidad de Asbury, que comenzó hace un par de semanas ya en Kentucky, en los Estados Unidos, gloria al Señor. Y como lo que comenzó siendo un pequeño devocional con un ministro y un grupo de jóvenes oyendo la palabra de Dios, se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Levántame la mano. Y si no sabe, vaya a Google y ponga ahí avivamiento de la Universidad de Asbury, A-S-B de bueno, U-R-Y. El 8 de febrero, mientras se realizaba un devocional donde se compartía la palabra de Dios, se compartió un mensaje basado en la carta a los romanos, por cierto. Y fue un mensaje de bendición, pero que cuando terminó la reunión, un grupo de jóvenes estaban ahí quebrantados, y la reunión había terminado y ellos no se quisieron ir, siguieron ahí orando, quebrantados. Así que cuando el ministro que compartió la palabra vio que estos jóvenes no se iban, decidió también quedarse a seguir orando por un rato. Y lo que sucedió después es sorprendente, porque comenzaron a venir todos los estudiantes, comenzaron a llenar el santuario, un santuario como para aproximadamente 1,000 o 1,500 personas, y comenzó a llenarse de gente. Pronto, como vivimos en la época de las redes sociales y de la comunicación, esto corrió como fuego, y entonces personas cercanas a la comunidad comenzaron a venir, pero como alguien dice, es el primer avivamiento de la era digital. Qué impresionante, porque la voz, o sea, la noticia corrió como fuego por todo el mundo, de manera que personas de todos los Estados Unidos comenzaron a venir. Mire, qué interesante. Cuadras enteras de filas de personas que venían de todo lugar y que siguen llegando hasta el día de hoy. Yo digo algo, mire, yo
renové mi visa en el mes de enero y todavía no me llega la renovación. Si yo tuviera mi visa en este momento, es muy probable que yo estuviera ahí haciendo fila, gloria a Dios. Y no me juzgue, porque alguien dice, es que Dios se puede manifestar en todas partes. Sí, pero en ese momento está manifestando ahí. Así que el pueblo colapsó. Le están diciendo a la gente, no vengan, ya no caben. No tenemos infraestructura, no tenemos estacionamientos, no tenemos hoteles, no tenemos dónde meter a tanta gente. Y aún así la gente sigue llegando. Le están diciendo a la gente, por favor ya no vengan. Y son hasta 6 y 7 horas donde la gente está esperando para poder entrar a esta reunión que no ha parado desde el 8 de febrero. Y la multitud es llegando de todos los lugares, y la gente con hambre de Dios queriendo estar en ese lugar. Así que diga, los avivamientos son reales, y nosotros podemos tener uno en esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? El pastor, usted siempre con sus cosas, dígame lo que sea, pero yo creo que nosotros podemos experimentar también un avivamiento. Esta ciudad puede experimentar un avivamiento. ¿Usted se imagina cuán necesitada está nuestra ciudad, nuestra sociedad? Cuán necesitados están nuestros jóvenes, cuán necesitados están los hogares, las familias, de un verdadero despertamiento de Dios. Necesitamos definitivamente, porque lo que está sucediendo en el mundo actualmente no puede ser contrarrestado ni con política, ni con buenas intenciones, ni con programas sociales, no, lo que se necesita es el poder de Dios. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y esos jóvenes, generación Z, esos jóvenes que no tenían ningún interés realmente por las cosas de Dios, porque en esa edad, usted sabe, el mundo los tiene completamente absortos. Cientos y cientos de jóvenes ahora llorando en la presencia de Dios. Me impacta, sin pantallas, sin luces, sin un gran ministerio de alabanza y sin un gran predicador, pero Dios está ahí. Y los jóvenes están, y claro, muchas personas, pero principalmente el mover está sobre los jóvenes, orando, llorando, confesando sus pecados y dando testimonio del poder de Dios en sus vidas. Usted no quiere ver eso en su ciudad, no quiere ver eso en esta generación, no quiere ver eso en esta cultura, en esta iglesia. Eso es lo que puede suceder, y es lo que yo creo que va a suceder, porque es muy probable que ese avivamiento en Asbury, que por cierto en otras universidades también está comenzando a replicarse, puede ser el comienzo de un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la tierra, y que la gran cosecha, y este evangelio será predicado en todas las naciones. La gran cosecha está por suceder. Dar un aplauso a mi Jesús, gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Amén. Padre, tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Oramos que tu presencia descienda sobre nosotros, sobre esta ciudad y sobre este país, en el nombre glorioso de Jesús. Pedimos que tu mano se mueva con poder y libertad, Señor. Que veamos tu gloria, que esta generación vea tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ofrendar en esta noche. Amén. Apláudele a Jesús. Vamos a ofrendar. Gracias a Dios.